¿Qué son los remates bancarios? Y te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate por un momento que tú vas al banco con tu familia para solicitar un crédito hipotecario para comprar una casa y entonces, al cabo de cierto tiempo, tú por la razón que fuere, terminas cayendo en incumplimiento de pago. O sea, tú perdiste tu empleo, o te enfermaste y ya no pudiste seguir trabajando, etcétera, etcétera, o te divorciaste. Ahora sí que la razón que fuere, tú dejas de pagarle al banco. Y bueno, pues, ¿qué va a suceder? Pues que al poco tiempo el banco te va a demandar y al cabo también de cierto tiempo, pues va a terminar quitándote la propiedad por esa razón. Sin embargo, si tú lo ves en el esquema que te estoy colocando aquí enfrente, después del inicio de demanda, va a transcurrir un tiempo hasta que llegue la subasta pública. Y es entonces en donde una vez que tú ganes o que el banco gane, en este caso, la subasta, le van a adjudicar la propiedad al banco y ahora sí, lo que sigue es que el banco, a través de sus abogados, convenzan al juez para poder hacer la toma de posesión. Ya una vez que tomas posesión de la propiedad, ahora sí haces la remodelación y después la escrituración. Sin embargo, la realidad de las cosas es que a los bancos nunca les conviene el seguir todo este proceso completo que les acabo de compartir. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues una vez que, por ejemplo, llega la subasta pública, pues tratan ahí de deshacerse de la propiedad o inclusive desde antes de que llegue la subasta pública, pueden vender este remate, que pues son los remates que de repente ven en el mercado, o si ya, por ejemplo, ganaron la subasta, pues venderla antes de hacer la toma de posesión y mucho menos remodelar o escriturar. Entonces, finalmente, pues esa es la estrategia del banco. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿cuántos tipos de remates bancarios existen? En la actualidad, pudiera decirse que existen tres tipos de remates. En primer lugar, tenemos los derechos litigiosos, que son el número uno, o sea, aquellos que se compran antes de la subasta pública. O sea, de alguna manera están en un proceso de demanda, pero todavía no llegan a la subasta pública. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que le llaman remates judiciales, que son aquellos que justamente puedes comprar en una subasta pública o, como dicen los abogados, en la audiencia del remate. Y luego tenemos el tercer tipo de remates que les llaman adjudicadas, que son justamente aquellos remates que alguien ya se ganó en la subasta pública. Y entonces, pues esos que ya se lo ganaron, que desde el punto de vista no se dice que se lo ganaron, pues son propiedades que se las adjudicaron. Y entonces estas propiedades les llaman adjudicadas o en algún momento también les llegan a decir remates bancarios. Pero bueno, aquí el término técnico correcto es que son adjudicadas. Entonces, amigos, pues estos son los tres grandes tipos de remates. ¿Y por qué era importante diferenciar cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene implicaciones de rendimiento sobre la inversión totalmente diferentes. Y esto lo podemos ver en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos lo que son los derechos litigiosos, en un ejemplo hipotético de una propiedad de un valor comercial de 1 millón de pesos. Bueno, pues una propiedad de ese valor comercial, estando en la etapa de derechos litigiosos, tú lo puedes conseguir alrededor de 300,000 pesos. O sea, quiere decir que el descuento con el que vas a comprar esa propiedad es más o menos como de un 70% por debajo de su valor comercial. O sea, es aquí, amigos, cuando dicen, o sea, wow, realmente el invertir en remates es una oportunidad interesante cuando sabes cómo comprarlos. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Y la pregunta que siempre todo el mundo se hace a continuación es, bueno, ok, si compro un derecho litigioso, ¿en cuánto tiempo voy a tomar posesión de la propiedad? Y yo les diría, digo, aquí no podemos dar
tiempos exactos porque esto depende del sistema jurídico de nuestro país. Sin embargo, con base en mi experiencia, yo les diría unos 18 a 20 meses más o menos. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que son los remates judiciales, o insisto, que son los que se compran en la subasta. Y bueno, pues aquí y nuevamente en este ejemplo de una propiedad de un valor comercial, pues aquí pues ya entran muchos factores de en cuánto la puedes comprar, sobre todo depende de cuántos postores asistan a la subasta, pero más o menos terminarías comprando la propiedad en este ejemplo hipotético entre 400,000 o 500,000 pesos. Quiere decir que el descuento que tendrías más o menos en comparación contra el valor comercial es entre el 60 y el 50%. ¿Cuáles serían como los tiempos para tomar posesión? Pues yo les diría que en promedio un máximo de 12 meses, o sea, un año. Digo, de entrada, cuando tú veas esto, dirías, oye, pues, no sé, me laten más los de remates judiciales porque los tiempos son más cortos. Yo te diría, tal vez si lo ves bajo la perspectiva de rendimientos, tienes razón. Sin embargo, aquí hay una estadística interesante que les quiero compartir. De cada 100 remates que hay en el mercado, yo te diría el 95% son derechos litigiosos y el resto entre remates judiciales o adjudicadas. Entonces, cuando ves esa estadística, dices, ah, caray, no, pues sí, creo que entonces valdría más la pena invertir derechos litigiosos. ¿Por qué? Pues porque al ser el inventario más grande de remates que existe, pues te da la oportunidad de escoger entre muchas propiedades de diferentes niveles de inversión, de diferentes colonias, de diferentes estados, y esa, pues es como la gran ventaja de los derechos litigiosos. Otra de las ventajas de los derechos litigiosos en comparación con los remates judiciales es que es ahí donde hay o existen las propiedades donde comercialmente son más interesantes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente son propiedades que están como en la etapa inicial de demanda y ahí es donde está la mayor parte. Ahora tenemos el tercer tipo de remates que ya les he platicado. Digo, aquí en este ejemplo hipotético de una propiedad de valor comercial de 1,000,000 de pesos, aquí podrían conseguir el remate más o menos en unos 800,000 pesos. Eso quiere decir que, bueno, pues podrías lograr un descuento contra su valor comercial, pues más o menos como del 20%. Los tiempos para tomar posesión, pues más o menos como de 12 meses o máximo un año. Hay algunos, digo, sobre todo los inversionistas novatos, que dicen, no, es que yo no me quiero meter en tantos problemas jurídicos, mejor compro una adjudicada, aunque los tiempos, aunque los rendimientos pues sean menores. Sin embargo, yo les voy a decir que según mi experiencia, lo mismo hay que revisar en una adjudicada que en un remate judicial o que en un derecho litigioso. Y entonces, si hay que revisar lo mismo, por lo tanto, pues de alguna manera se puede decir que si lo quieres ver bajo el punto de vista de riesgo, pues en realidad pues existe el mismo nivel de riesgo en cualquiera de los tres tipos de remates. Entonces, si el tema aquí ya no es los tiempos, pues creo que lo más importante es aprender a revisar los remates justamente para minimizar el riesgo lo máximo posible. Pero bueno, estos son los tres tipos de remates que existen en el mercado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un análisis financiero típico de un derecho litigioso, ya incluyendo todos los gastos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una propiedad donde, y esto pues ya estamos hablando como de datos más reales, en una propiedad donde su valor comercial es más o menos como de 2,000,000 de pesos. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, haces una buena negociación y compras la propiedad en un 60% por debajo de su valor comercial, entonces quiere decir que lo que le pagarías al banco sería más o menos como de 780,000 pesos.
Si a esto le sumas lo que te vas a gastar en la dictaminación legal inicial, digo, sobre todo, pues para entender si realmente estás frente a una oportunidad real o no, que son 9,500 pesos, y luego a eso le sumas lo que te vas a gastar ahora sí en abogados para toma de posesión y trámites legales, pues más o menos te gastarías en este ejemplo como de 177,000 pesos. De adeudos, digo, porque pues todas las propiedades por lo general tienen adeudos, digo, básicamente de tres cosas. Adeudos de predial, de agua y también de electricidad. Entonces, parte de las investigaciones que tienes que hacer antes de invertir en la propiedad es, bueno, pues cuántos adeudos tiene la propiedad, porque finalmente cuando compres esta propiedad, pues tienes también que pagarlos. En este ejemplo hipotético, pues siendo conservadores, podemos poner un presupuesto de remodelación de unos 200,000 pesos. Y pues si agregamos aquí la comisión del agente de ventas, que es pues aproximadamente el 5% del valor de la propiedad, eso nos da a que de total de gastos en esta propiedad hipotética estamos hablando de 1,286,000 pesos. Dicho de otra manera, el total a invertir, o sea, si a esos gastos le quitamos la comisión del agente de ventas, nos da que el total a invertir es de 1,186,000. ¿Y por qué digo que le quitamos el tema de la comisión del agente de ventas? ¿Por qué? Pues porque eso es algo que vas a tener que pagar cuando se venda la propiedad. Entonces, como inversionista, en realidad, pues es algo que tú no pagas. Es algo que se le paga a la gente, insisto, cuando se vende la propiedad. Entonces, esto nos lleva a que en este ejemplo hipotético, pues tú tendrías una utilidad de 713,000 pesos, y esto nos lleva a una tasa de rendimiento del proyecto del 60%. O sea, es aquí cuando empieces a ver que en los bienes raíces, los remates bancarios son los reyes del juego. ¿Qué tiempos para tomar posesión vería para esta propiedad? Bueno, pues como ya lo dijimos, en el caso de los derechos litigiosos es más o menos entre 18 y 20 o 24 meses. Una de las ventajas que tienen este tipo de remates es que es posible comenzar a invertir en propiedades de interés popular o social, comenzando así con poco capital. O sea, aquí estamos hablando de una propiedad cuyo valor comercial es de 2 millones de pesos. Pero si tú, por ejemplo, apenas estás iniciando en esto y dices, no, quiero invertir en una propiedad de un valor comercial de 500,000 pesos, bueno, pues eso significa que el total a invertir, pues sería más o menos como de la cuarta parte, y es ahí donde dices, oye, pues invertir en remates, pues nos da la oportunidad también de comenzar con poca inversión. Entonces, amigos, pues creo que con estos números pueden pues tener claro cuál es el panorama real a nivel financiero de este tipo de propiedades, cuáles son las ventajas de invertir en derechos litigiosos. En primer lugar, es una fuente ilimitada de oportunidades en todos los niveles de inversión y en todas las ciudades del país. O sea, ¿están de acuerdo que mientras existan los créditos hipotecarios o existan los bancos, siempre va a haber este tipo de propiedades? Otra de las ventajas, pues, es comenzar con bajos niveles de inversión, ya lo dijimos. Cada 2 años podrás reinvertir tus utilidades en una nueva propiedad y crecerás tu patrimonio por lo menos en un 50% o más. Ahora sí que dependiendo de la negociación que llegues con el banco, la oportunidad, o sea, cada caso en especial, pues hay que analizarlo. Que otra ventaja es que, bueno, pues al cabo de 10 años, contarás con un patrimonio de varias propiedades que si pones en renta te permitirán lograr la libertad financiera. Esta es como la clave para poder lograr libertad financiera a través de derechos litigiosos. Por cierto, si en este momento te están ofreciendo un remate y quieres estar 100% seguro que lo que te están ofreciendo es una oportunidad real y no una estafa, con nosotros tienes dos alternativas. Alternativa número 1, nos puedes contratar para hacer un dictamen jurídico completo.
En otras palabras, es una revisión completa de documentos legales a cargo de uno de nuestros abogados expertos en juicios hipotecarios para que te permita entender si es recomendable o no invertir en la propiedad que tú elijas. Alternativa número 2. Puedes tomar por completo el control de tu inversión a través de nuestro curso de más de 20 horas de grabaciones y, por supuesto, de mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad, en donde a través de ellos yo te voy a guiar paso a paso cómo invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así que para cualquiera de estas dos alternativas, si necesitas más información, no dudes más, mándame un WhatsApp al 55 16 34 16 54 y con gusto te podré atender personalmente. Mi nombre es Rogelio González.